La creación del Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología fue prácticamente un resultado de un consenso de la comunidad académica nacional en el momento en que se aprobó. E incluso en los primeros 5 o 6 años de la aplicación de esa ley, prácticamente no existía el componente de ciencia y tecnología. Porque si hay una institución en el Estado, en los estados nacionales, que tiene mérito y que tiene experiencia en materia de vinculación internacional, de cooperación internacional, esas son las universidades. Saludos amigas, amigos, ustedes sintonizan Acento TV y este es su espacio a partir de ahora que hoy tiene una sección que ustedes siguen y quieren mucho. Interacción académica con la profesora, la doctora Ivette Guzmán. Hola Ivette. Hola tal? Gustavo, gracias por permitir siempre este espacio donde ventilamos la academia. Y hoy, bueno, pues hay muchos temas relacionados con la educación superior que nosotros debemos discutir. Hay una fusión por ahí que anda. Hay una propuesta, todavía es ni siquiera un proyecto, ¿no? Sí, de fusionar, ¿no? El Ministerio de Educación con el Ministerio de Educación Superior, y muchas voces de la vida nacional se han alzado, pues previendo. Uno que no, uno que sí. Previendo que haya, pues, conflictos de intereses. Tú sabes que aquí, en este mismo espacio, lamentablemente ido de tiempo, Víctor, que yo siempre lo invitaba en cierta época del año y hasta la guitarra la traía y demás. Y él, además de cantautor, era un gestor cultural. Sí, así es. Y él decía que él estaba de acuerdo con que ahora que ya el Ministerio cuenta de Educación con dinero por el 4%, que se volviera a reabsorber en educación lo que hoy es el Ministerio de Cultura. Y así tiene dinero. Porque él decía, la queja de los ministros es que ese es un ministerio al que no se le da mucho dinero, cultura, y siempre hay quejas de los gestores, de los movimientos, que uno pide una ayuda y no viene, que falta esto, que esta escuela de Bellas Artes. Entonces decía, sí, ese es el problema, que se convierta en un viceministerio adscrito a educación. Eso a mucha gente le pareció raro y protestó, pero otros dijeron, bueno, pero no le falta lógica, Vitico, si el problema es de recursos. Lo que uno entiende es que si el presupuesto de educación es para la educación inicial, primaria y secundaria, entonces se supone que ahí debiera ser que esté invertido. Lo lógico sería, o lo deseable, es que los ministerios de Cultura y los ministerios de Educación Superior también contaran con los recursos para poder cumplir con sus funciones de manera cabal, no restringirse, ¿verdad? Como adherirse a un ministerio mayor para poder cumplir mínimamente con sus funciones. Eso sería como el camino más corto. Exacto. ¿Y qué sería? Lo que sí podía existir son esos proyectos de colaboración con el 4%, la tanda extendida, Ministerio de Cultura, con los profesores de Bellas Artes, con los profesores de narrativa, los talleres literarios, los escritores, que podrían hacer, sí, un gran aporte para, sobre todo, para las salidas en bachillerato. Y eso podría se está hablando de otra propuesta también. He visto algunos educadores que dicen que se debería crear un Ministerio de Educación Técnica que reúna al Infotep, al ITLA, todos los institutos tecnológicos, etcétera. Yo no sé, a mí no me gusta mucho esa idea, porque estamos armando demasiado engranaje grande. Y yo creo que si al final no resuelven ningún. No necesariamente. Hay ministerios que pueden funcionar y otros que no, pero yo no creo que estén como se le llama, la estructura. Están que haya política clara y que hayan funcionarios que ejecuten. Exacto. No importa que sea chiquito o grande. Exacto, o el nombre de ministerio, porque a veces es para tener, si la visión es política o es administrativa. A veces desde el punto de vista administrativo, desde un ministerio se pueden ejecutar presupuestos con mayor agilidad que desde una dirección general, pero si el problema es el punto de vista administrativo, lo único sería derogarle los fondos de manera más directa desde el presupuesto de la nación. Entonces, como que hay que analizar
si la propuesta si viene, es conveniente. Si la propuesta viene para facilitar en términos administrativos o si la propuesta viene porque hay una, digamos, en el caso del Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, hay una demanda fuerte. Una cosa, los subsidios que se dan a las universidades, que muy pocas no reciben, la mayoría reciben, incluso privadas. Y yo lo defiendo. Hay gente que dice, no, si es privada, no, señores. La educación en todas partes del mundo se subsidia, sea privada o pública. Esa es que no es tan barata. O sea, no, de hecho, ustedes los profesores subsidian las universidades. Cuando tenemos en la UAS. No solo por eso, porque si se les pagara como debe ganar un catedrático, no tuviesen que dar tantas horas y agotarse tanto. Y todavía lo sigue subsidiando cuando tiene la sobrepoblación, que la mayoría de las universidades privadas tienen un ratio, privada y pública tiene un ratio que está muy, o sea, que lo que sería 3 secciones se convierte en una y los profesores van explotados. Y eso es una especie de subsidio espurio que ustedes hacen. ¿Tú sabes cuál es el ratio internacional? 6-1. Imagínese usted. Y no hay profesor universitario actualmente, salvo alguna excepción, que se enfrente a 6 únicos estudiantes. Yo tengo entendido que cuando son 6 que se inscriben, esta sección no se llenó. Se cierran. Exacto. Se cierra. Entonces son de las cosas que yo creo que en un momento dado, de manera clara, transparente, hay que debatir. Lo que te iba a preguntar era, ¿el dinero del subsidio proviene directamente de MESIP o proviene de Hacienda? Por el MESIP. Por el MESIP. Incluso en la UAS. No, la UAS tiene un presupuesto autónomo. Como es autónomo, ¿verdad? Tiene un presupuesto autónomo y rige sus propios recursos. Se lo da directamente Hacienda en el presupuesto, sí. Y las erogaciones extraordinarias las aprueban mediante el Congreso. Entonces, sobre esa propuesta, hasta ahora es un esbozo de idea, porque no hay un proyecto que se ha entregado ni nada. Yo supongo que en su momento la comunidad académica o será llamada por el gobierno central o por el Poder Legislativo en vista pública. Sí. Uno espera eso. Pero son ministerios y el Poder Ejecutivo tiene la prerrogativa de hacer la fusión sin someterlo de manera... Lo puede hacer. Sí, claro, con un proyecto de ley. Con proyecto de ley. Porque, sí. Ley. Bueno, vamos a una primera pausa y volvemos. Sí. Continuamos en Interacción Académica. Profesora. Nuestro invitado de hoy es un cuarto bate. Tú mencionaste esa palabra. Es un cuarto bate de la educación superior dominicana, ex rector de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Nos acompaña el doctor Roberto Reina Tejada. Vamos. Bienvenido, doctor. Doctor, gracias. Conversábamos en el segmento anterior sobre la fusión del Ministerio de Educación o la propuesta. Porque todavía ni siquiera es un proyecto. Exacto. Es como una especie de una idea. Exacto, una idea sobre la fusión del Ministerio de Educación Superior con el Ministerio de Educación. ¿Cuál es su parecer y cuál es su análisis en ese sentido? Bueno, yo estoy muy preocupado porque siento que el proyecto parece que tiene una fuerte intencionalidad o voluntad política de ejecutarse. Incluso hace pocos días, conversando con un funcionario del gobierno, le requería alguna información respecto a si efectivamente había esa voluntad de colocarlo dentro del paquete de reducción de gastos del gobierno. Y me dice que sí, que es una decisión. Claro, tendría que votarse una ley primero. Sí, eso entiendo yo también. Es decir, yo me imagino que gran parte de las propuestas que el Poder Ejecutivo presentará, aquellas que tengan que ver con impacto de ley, la enviarán al Congreso. Pero fíjate, Fausto y Beth, fíjense que la creación del Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología fue prácticamente un resultado de un consenso de la comunidad académica nacional en el momento en que se aprobó. Nos llevó cerca de 8 o 10 años esa discusión, ese debate, y el 13 de agosto del año 2001, el Poder Ejecutivo, en ese entonces el presidente era Hipólito Mejía, promulgó la ley. Nació del antiguo CONE. Sí, del antiguo CONE, del Consejo Nacional de Educación Superior, exactamente.
Pero para toda la comunidad académica del mundo de la educación superior, era y es un gran avance, lo fue la creación de esa estructura, y la ley 139-01 en sentido general, como está concebida, en gran medida, fíjate que ya tenemos 23 años con ella, y no hasta hace pocos años que comenzamos a revisarla, y ya hay un borrador de propuesta de mejora. Esa ley se dio en un contexto internacional muy importante. Nosotros acabábamos de salir del Congreso Mundial de Educación Superior de 1998, que había sido convocado por la UNESCO en París. Y es la primera ley en toda América Latina, no podría decir que en el mundo, porque quizás pudiera haber alguna excepción a lo que voy a decir, que se formula tomando en cuenta todas las resoluciones del Congreso Mundial de Educación Superior de 1998. O sea, resume la propuesta en su filosofía, en valores, toda la parte que parece ser más académica que un texto jurídico, toda la parte que tiene que ver con los objetivos de la educación superior, la conceptualización de ese mundo está incluido en esa ley, y dentro de ella evidentemente está toda la estructura que requiere el sistema, y el ministerio es una de las grandes creaciones de esa ley. Yo creo que sería dar un paso hacia atrás el desconocimiento de la necesidad de que exista esta realidad. Hay que entender, incluso nos pasa en el mundo de las universidades también, que cuando tú vinculas dos estructuras de niveles distintos o áreas que tienen su naturaleza de manera específica, independiente, casi siempre una absorbe la otra en materia de recursos, en materia de atención, es decir... Bueno, estaría claro en este caso porque la sombrilla sería el minero, ¿no? Exacto, sería el minero. Sería una dependencia, quizá un viceministerio, si es que se hace así. No importa la modalidad de que se le pueda dar una intendencia de educación superior, que es una modalidad que en algunos sitios puede estar adscrita a, pero en definitiva, yo pienso que como dice el pueblo, ahí podría ser más la sal que el chivo. Podríamos nosotros tratar de pensar que estamos ahorrando recursos, y lo que podríamos estar sería desperdiciando recursos, porque el país está desafiado en este momento frente a grandes cambios que se están dando en el mundo de la educación superior y de las tecnologías, para que la comunidad académica y las estructuras que gestionan la educación superior en el país se concentren y reciban incluso el máximo de apoyo y de recursos para Doctor, poder empujar. ¿usted era rector en ese momento cuando se creó el ministerio? Yo era vicerrector docente, pero yo era representante de la universidad ante la comisión de ley. Ante la comisión. Sí, y tuve todo el acompañamiento. Porque se llama, ¿verdad?, Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología. Sí. Lo de la educación superior se ve muy claro, y veo que el ministro de MESID es muy activo, en contacto con las universidades, auspiciando diversas cosas, ¿no? Programas y apoyando. Pero en la parte de ciencia y tecnología, ¿qué tanto el MESID ha podido? Yo digo ha podido porque aquí sabemos que a veces una ley manda a una institución a algo, pero si no están los recursos, lo que sea, no se hace. ¿Ha podido avanzar con la parte de la ciencia y la tecnología? Ese es un buen ejemplo para entender lo que acabo de decir hace un momento. Es decir, cuando combinamos educación superior, ciencia y tecnología, nosotros, no fue el propósito en la formulación de la ley el que se pusiera un 80-20, digamos, en materia de atención más a la educación superior que al desarrollo de la ciencia y la tecnología, en un país que requiere, por ejemplo, un desarrollo a nivel de educación superior del componente técnico y tecnológico, y en el campo de la investigación como fundamento de las universidades por igual. Entonces, en realidad, incluso en los primeros 5 o 6 años de la aplicación de esa ley, prácticamente no existía el componente de ciencia y tecnología, hasta el punto de que varias universidades ofrecimos, y creo que la Pucamaima tomó la iniciativa en ese momento de aportar un fondo propio que tenía como fondo de investigación para que se creara el fondo CIT, que la misma ley 5 o 6 años anteriormente había indicado que tenía que crearse para poder fomentar la ciencia y la tecnología en el país. Ese fondo prácticamente esperó 15 de estos 24 años para tener la consistencia que hoy va teniendo. Todavía no alcanza los niveles que debería de tener porque, como he dicho,
se requiere un fuerte componente de innovación. Esos componentes de ciencia y tecnología requieren un alto nivel de inversión en laboratorios y demás. Y yo creo que voy a aprovechar para indicar aquí que en estos días que se estaba discutiendo en la ADRU el plan estratégico de la Asociación Dominicana de Rectores y Universidades del país, me pidieron que diera una opinión respecto a los planes de ellos, y yo decía que es tiempo ya de que el Estado comience a ver la educación superior de una manera trascendente, por encima del carácter de lo público y lo privado. Es decir, los viejos conflictos, las viejas diferencias entre a quién le coloco los recursos de lo público y lo privado, porque la educación superior es un bien público, no es generador de ganancias en las inversiones que se hacen, es decir, el sector privado puede intervenir en ello, pero desde la lógica de la filantropía o de las necesidades que puede tener como sector para tener recursos humanos específicos. Algún tipo de convenio, porque no está mal. Que un sector de la economía, digo, yo creo que hay que desarrollar esto, déjame aportar la plata para que se investigue. Exacto. Pero el Estado tiene que en ese sentido también entender que ya el sistema ha sido enriquecido en una diversidad de instituciones tan compleja, que lo ha hecho compleja. Es decir, nosotros tenemos todo tipo de universidades ya que entran a complementar aquellas áreas que, por ejemplo, la UAS, que es mi universidad, no está cubriendo, por ejemplo, en un momento, y además se requiere de una inversión estatal que mire, como decía, por encima de lo público y lo privado, más a las necesidades del proyecto país. Por ejemplo, para desarrollar la ciencia y la tecnología en el país se requieren grandes inversiones en centros de laboratorio y de investigación. Pero yo soy de lo que creo que no hay por qué plantear que esa inversión se vaya ni siquiera solamente a la UAS, por ejemplo. Habría que crear grandes centros del Estado dominicano para desarrollar esos componentes con el apoyo de la comunidad. Exactamente. Entonces, porque la comunidad de doctores, para ponerte un caso en la que debe descansar todo desarrollo del sistema de investigación de un país, todavía sigue siendo pequeña. Sí. Y aunque tenemos grandes alianzas internacionales, nosotros necesitamos tener aquí una comunidad académica de investigadores fortalecida. Pero eso lo tiene el sistema, no lo tiene ninguna universidad independiente. Antes de pedir este segmento, que vamos a la pausa, en resumen, ¿usted entiende que no sería conveniente que sea reabsorbida la parte de educación superior dentro de Minera? Totalmente. Bien, vamos a la pausa y volvemos. Continuamos con interacción académica. Doctora. Además de leer, tenemos que escuchar. Así aprendemos también de una manera, de una fuente directa. Hoy con el doctor Roberto Reina, que nos está dando una cátedra de la narrativa de la educación superior de la República Dominicana, y hablaba de la comunidad de doctores, usted que todavía es relativamente pequeña, hablaba de la educación superior como bien público, del desarrollo de la ciencia y la tecnología conectada a un proyecto país. Sobre eso siga ahí desarrollando, que todos estábamos aprendiendo de usted. Sí, yo quisiera conectar ese tema con el tema de las becas nacionales y becas internacionales, porque cuando uno mira la educación superior como sistema y ve, por ejemplo, el tema de cuáles son los recursos humanos que deberían sostener ese sistema, tiene que observar que ahí sí hay que racionalizar el uso de los recursos, porque si bien enviar a estudiar, hacer un doctorado, por ejemplo, a Estados Unidos, a España, Alemania, a un candidato a ese doctorado con fondos públicos, es importante en un área que solo ese país la esté ofreciendo, por ejemplo, y nosotros la necesitemos como nación. Tenemos que pensar primero en cuáles son las prioridades de nosotros, o sea, las prioridades de inversión. En términos de formación de nuestros recursos humanos. Y de estrategias de inversión, porque, por ejemplo, ¿cuál es el costo de una beca internacional? O sea, estamos hablando de miles de euros o miles de dólares. Entonces, ¿por qué no impulsar un programa de formación de doctores, de especialistas en distintas áreas, en la que la inversión se realice en República Dominicana, trayendo los recursos humanos también que tú requieras desde fuera? Esa es una modalidad para agilizar, enviar un grupo a prepararse, sí, y que luego vengan aquí. Sí. No solamente esto, sino también esa modalidad, sino también la captación importar de doctores. Formadores. Porque si hay
una institución en el Estado, en los estados nacionales, que tiene mérito y que tiene experiencia en materia de vinculación internacional, de cooperación internacional, esas son las universidades. Los estados se pelean entre sí, los estados se distancian, tienen dificultades a veces por problemas de mercados y competencias y demás, pero las universidades tienen en su filosofía, en su naturaleza, en su manera de desarrollar su vida institucional, una vocación a la cooperación. Bueno, y a la integración. Y hay ejemplos interesantísimos. Hace ya muchos años yo leí un libro que hablaba de los 7 grandes sistemas educativos en ese momento. Sí. Y ponía el caso de Corea del Sur, que estaba intentando desarrollarse, comenzaba más o menos a crecer, y ellos llevaron expertos de Europa, de Estados Unidos, de la Unión Soviética, y dictaminaron que esa Universidad de Seúl tenía muchas carencias y atrasos. Le dieron un sabático, la cerraron, pero con el dinero los estudiantes meritorios les pagaban estudios en las mejores universidades del mundo. Luego, esos graduandos coreanos, más, como usted dice, cerebros importados que contrataron, rehicieron esa universidad, que hoy es una de las mejor calificadas, la de Seúl. Pero hoy día nosotros tenemos una tasa de retorno baja, un nivel de reinserción del egresado en el propio mundo de la educación superior, porque yo recuerdo cuando fui rector, yo le planteé a doña Ligia en aquel momento que era la ministra, le dije, doña Ligia, todos los estudiantes de mérito de la universidad, vamos a financiarle el posgrado de inmediato, porque más que regalar un anillo, que nosotros los hacíamos a la universidad, lo que tenían los grandes méritos, lo que ellos requieren es continuación de esto. Y por otro lado, tenemos un porcentaje elevado de becados que se quedan en los países de donde están, porque cuando no hay aquí una política de captación, de retorno y de integración. Cuando tú estás en España en un programa de esto, en Estados Unidos, en Brasil, en cualquiera de estos países, y te encuentras con una estructura salarial distinta, una oferta, hay una competencia también, porque no están tampoco atados estos programas a unas limitaciones respecto al ejercicio, por ejemplo, en el mercado laboral de esos países, de los egresados de programas que están plazados. Hay una lucha por esos cerebros también, y en ese sentido el país no está protegiendo debidamente la inversión que hace en formación a nivel internacional. Mientras que si están acá, bueno, pues podemos tenerlo a un costo mucho más bajo, están integrados. Digamos que bajamos el porcentaje de quienes, de nuestro cerebro que migran. Sí, porque yo no quiero que sean fuentes de remesas. Estamos. Exacto. Lo necesitamos aquí, en la generación de conocimiento, de investigación, de generación de tecnologías, en la aplicación al desarrollo, es decir, lo necesitamos en el país, lo necesitamos en las universidades. Entonces yo le decía a doña Ligia que hiciéramos un esfuerzo. Desde la universidad un poco lo veía difícil que la institución misma incluso se abriera, porque hay áreas, nichos en los que es difícil que puedan ser penetrados por que tienen el control de todo lo que es la gestión de ingresos de personal. Pero yo le decía, yo estoy dispuesto a que el Consejo Universitario, y así lo hicimos en el Consejo Universitario de entonces, abrir una política de abrirle las puertas a estos egresados para que entraran a las propias universidades. No directamente al mercado, sino que los mejores de ellos pudieran entrar como docentes. Tengo entendido que en un momento la Pucamaima tenía esa política. Sí. Bueno, me habló una vez el padre Alemán, con quien tuve el honor de tomar algunos cursos, de que los que mejores que ellos enviaban, él mismo propiciaba, diligenciaba, que fueran reinsertados a la propia academia. El proceso se está dando de manera espontánea, es decir, algunos entran, pero faltan esas políticas. Ahí es donde yo hablo de la necesidad de las políticas públicas, desde la visión de Estado, donde tú dices, estoy invirtiendo tanto aquí, ¿cuánto me están regresando? ¿Dónde se están insertando? ¿Cuál es el nivel, dónde están las mayores necesidades? Nosotros lo necesitamos para que ellos reproduzcan esos doctorados en República Dominicana y podamos salir entonces hacia adelante con esto. Doctor, hay una inquietud a nivel nacional sobre cantidad de ingreso en ciertas profesiones, ciertas carreras, y luego la demanda laboral que existe de esos egresados. ¿Qué usted propone, o según su experiencia, cómo usted ve esa planificación? ¿Existe, es posible hacer una planificación para decir, bueno, necesitamos X cantidad de abogados, limitar incluso el ingreso a algunas carreras? Necesitamos ciertos egresados de educación para que únicamente pues se inserten al sistema
a la de educación superior, aquellos que existe una garantía de inserción laboral legítima. Sí. Yo veo ahí, debe haber una combinación entre dos sistemas que no han funcionado de manera independiente. El sistema de la selectividad, por ejemplo, que ha sido aplicada por algunos países para que solamente te oferto algunas áreas y con un techo de ingreso, lo que se llama el número clausus para el ingreso en áreas determinadas. Eso tiene que estar, tiene que aplicarse al mismo tiempo con lo que es el reconocimiento del derecho del ciudadano o la ciudadana a optar por optar por una carrera, que es un derecho constitucional de la persona. Es decir, yo tengo la competencia para ser abogado, ok, tú quieres hacerte abogado para ejercer en los tribunales o lo quieres hacer como cultura general. Una cantidad de periodistas, una cantidad de médicos, de gente que tiene vocación para el área, se forman aunque no lo ejercen posteriormente. Entonces, yo hablo de una combinación en el sentido de que si las universidades y el Estado debería de fomentar una política pública para las universidades privadas y la del Estado, fomentarla sobre la base de priorizar la inversión de recursos. Yo te diría que, por ejemplo, siguen faltando profesionales del derecho del área constitucional, por ejemplo. Es una materia nueva en el sentido del desarrollo. Tenemos buenos constitucionalistas para desarrollar esa área, desarrollar la investigación, la aplicación de la Constitución. Lo que tenemos son 14 años de la Constitución en su impacto, en su modificación más significativa, que fue en el 2010, la del 10. Entonces, tú dirías, yo pongo recursos para eso y estimula que un grupo entre a eso, pero no impides que lo otro se dé, porque lo otro sigue siendo un derecho. Ahora, hay dos vías para esto. La privada decide en qué invierte, la pública tiene que invertir en lo que le hace falta al país. Entonces, en ese punto, la negociación de los presupuestos también tiene que estar condicionada, armonizarse en este sentido. Bien. Muchas gracias, doctor Roberto Reina. Gracias, Ibe Guzmán, como siempre, por esta sección de educación, que es un respiro dentro de tantos temas que yo creo que aportan poco. La educación es importante. Así es, así es. Muchas gracias a ustedes, amigas y amigos. No se vayan, que siempre hay más en Acento TV y Acento Portal.